Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Dimos 5 minuticos para esperar a que llegaran más participantes, pero bueno, para ser cumplidos con ustedes, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Entonces, la idea es que hoy vamos a hablarles un poco sobre el plan de gestión de residuos para proyectos de construcción y demolición. Nos vamos a enfocar un poco en el tema del sector construcción, pero pues igual se van a hablar varias cosas que aplican en general para los planes de gestión de residuos. Estoy con David. Buenos días. Hoy vamos a compartir pues toda esta información con ustedes. Está Natalia Pérez, que nos va a apoyar un poco con el tema de las preguntas. Cualquier duda que tengan, recuerden que hay un chat donde nos pueden ir haciendo las preguntas. Trataremos de responder lo que más se pueda, pero si de pronto no alcanzamos a responder todas las preguntas, recuerden que después de finalizado el webinar, cogemos una por una y las vamos a ir respondiendo todas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. Listo, inicialmente entonces lo más importante, que es un plan de gestión de residuos. Básicamente es un documento donde se establecen las condiciones y las medidas para llevar a cabo la gestión de residuos. La idea es que este documento, que es el plan de gestión, responde habitualmente a básicamente estas 5 preguntas. La primera: ¿cómo es el proyecto? ¿Cómo voy a gestionar los residuos dentro y fuera de la obra? ¿Cuánto material voy a necesitar para el proyecto? Porque en base en esto hago la estimación de los residuos que voy a generar para conocer cómo los tengo que gestionar y así determinar cómo voy a hacer seguimiento, cómo va a ser esa gestión interna, externa, y básicamente cuáles son las metas que me voy a plantear y de qué manera los voy a medir por medio de unos indicadores. Bueno, muchas veces nosotros hemos tenido los planes de gestión. Sabemos que muchas veces se convierte en un simple requisito legal, ¿sí? Porque toca cumplir, porque la Secretaría lo pide, porque ahora la 472 también lo pide. Pero no pensamos en los beneficios y en por qué es importante tener un plan de gestión de residuos. Pues en muchas obras en las que hemos nosotros trabajado o que hemos ido a asesorar en algunos momentos, pues el plan de gestión es un documento ahí guardado en algún lado y definitivamente no se usa como debería ser. Entonces aquí básicamente tenemos unas siete ideas o 7 razones por las cuales un plan de residuos es importante tener en obra. Sí, la primera es identificar los tipos de residuos que se generan y sus posibles manejos. La segunda es encontrar métodos para reducir los residuos, para ver cómo podemos evitar que se generen residuos en nuestro proyecto. Encontrar métodos para reutilizar residuos en sitio. Entonces muchas veces es saber, bueno, en qué momento o cómo se va a desarrollar la obra para poder nosotros hacer una buena reutilización. Ya al detalle vamos a hablar un poquito más adelante. Contar con un directorio de gestores, saber quiénes me pueden ayudar con nuestros residuos. ¿Sí? Entonces tener claro que la madera para dónde, los petros para dónde, los plásticos, en fin, saber para dónde se van. Asignar y conocer a los responsables en la gestión de residuos. Entonces, ¿quién va a ser las personas que van a estar atentas a la gestión de sus residuos en su proyecto? Porque normalmente, pues si se ve que eso ya está teniendo una tendencia al cambio, y es que únicamente el HCE o la persona CISO en la obra es el que está respondiendo por todo eso y nadie más. Entonces la idea es que obviamente estén ingenieros, directores de obra, residentes muy atentos a esto también. La sexta razón es estimar las cantidades de residuos que se van a generar y cuánto va a costar gestionarlos. Ahorita cuando hablemos un poquito más claro, más específico, vemos que todos los planes nos exigen una estimación, y esa estimación nos va a dar unos costos para que usted sepa realmente cuánta plata se va a gastar usted sacando residuos, disponiendo residuos, gestionando residuos, y que realmente hacer un buen plan de gestión y hacer una buena gestión realmente le va a representar ahorros importantes. Y monitorear y auditar el plan de gestión de residuos, es saber qué está haciendo usted con sus residuos. ¿Sí? Si usted va a revisar su plan tiene, digamos, el de la 472 tiene como 6, lo vamos a ver ahorita.
y el de Bogotá tiene solo 3, pero todos nos dan indicios de qué tan buen trabajo estamos haciendo con nuestro plan de gestión. Entonces, básicamente, estos son los puntos importantes para nosotros poder saber por qué es bueno tenerlo, ¿sí? Más que una obligación que nos exigen las leyes a nivel Bogotá y a nivel Colombia, pues que se convierta en un plan que realmente nos ayude en la obra, ¿sí? En la obra hay planes para todo, pero a los residuos, desafortunadamente, por la misma idea de ser residuos, no les estamos dando la importancia que debería tener. Your turn. Bueno, digamos que para lograr conocer cómo se debe construir el plan de gestión, nosotros dividimos el tema como en unos pasos, como para que sea un poco más claro, para que se entienda un poco mejor, que finalmente son unos lineamientos que consideramos básicos, pero pues obviamente que entre más detalle uno quiera incluir al documento. Finalmente, como les decía David, esto es una herramienta que más allá del tema obligatorio, normativo, la idea es de verdad utilizarlo para reducir residuos, para gestionarlos adecuadamente. Entonces, pues básicamente los pasos se enfocan un poco en esto. Bueno, el paso número 1, recolectar definitivamente todos los datos del proyecto. Sí o sí necesito enfocar el documento a aterrizarlo de alguna forma al proyecto, entonces necesariamente hay que incluir el área del proyecto, cuando es un proyecto de construcción o demolición debe tener una licencia, obviamente todo alineado a la normatividad, unos tiempos de ejecución, debe incluir un tema de responsabilidad, lo que hablábamos un poco de que muchas veces es solo el residente de seguridad o residente ambiental cuando se cuenta con él en el proyecto, pero pues la idea es involucrar a todos los responsables del plan. La localización, unos datos de contacto, digamos que pues la norma sí nos dice un poco, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son esos datos específicos, pero pues acá les nombramos como algunos mínimos. Posteriormente, como un segundo paso, está la estimación de cantidad de materiales que se van a utilizar para construir el proyecto. Digamos que para hablar más adelante de cómo voy a gestionar los residuos, tengo que saber cuáles son esos residuos que se van a generar, y para saberlo depende mucho del tipo de material que voy a utilizar. Listo, como un tercer paso, tenemos fijar los objetivos y las metas. La idea, como les nombrábamos, del plan de gestión es poder trazar cuál es la meta que yo quiero cumplir con mi proyecto. El documento del plan de gestión va a ser una herramienta y la idea es que desde el inicio yo conozca, listo, le voy a apuntar a esta meta, cuál va a ser la forma en la que voy a lograrla, entonces tengo que incluir cómo voy a reducir, cuál va a ser la reutilización o el aprovechamiento, y definitivamente los residuos que no se puedan aprovechar, pues cómo los voy a enviar a disposición final. El siguiente paso que proponemos, que es el número 5, es cómo se van a implementar las estrategias. Más adelante les vamos a dar como algunas ideas de estrategias que conocemos que funcionan en los proyectos para tratar de minimizar y prevenir la generación de residuos. Si bien hay que hacer una gestión adecuada de los residuos, pues algo muy importante que también lo vamos a hablar un poco más a fondo más adelante es el tema de la minimización y prevención, que es como el reducir. El siguiente paso, el número 6, definir cómo se van a manejar los residuos dentro del proyecto. Entonces, todo el tema de almacenamiento, de contar con acopios, de contar con responsables y personal que me pueda apoyar estas actividades. Y el siguiente paso es disponer adecuadamente los residuos fuera del proyecto. Así como dentro del documento tenemos que hablar de una gestión interna, también desde el inicio se debe conocer cómo va a ser esta gestión externa y quiénes son los gestores que me van a apoyar o las empresas que me van a apoyar con esta gestión. Listo. Finalmente, definimos como este último paso, que es como el de la comunicación. Necesariamente tengo que divulgar y hacer una socialización del documento, porque finalmente el documento, como les decimos, no es solo para cumplir el requisito, para archivarlo y tenerlo simplemente como un documento más del proyecto, sino que la idea es comunicarlo por medio de capacitaciones, socializarlo con el personal, y no solamente con el personal operativo, sino que es responsabilidad de administrativos, de todos los involucrados en un proyecto de construcción. ¿Listo? Bueno. Tenemos, digamos, acá este último paso, que digamos es el tema de la medición. Yo trazo unas metas dentro de
mi plan de gestión, pero pues la idea es que tengo que empezar a medirlo para saber si estoy cumpliendo, si tengo que cambiar las estrategias para lograr cumplir con esos objetivos. Entonces la idea es medir la generación de los residuos, qué está pasando, cómo lo estamos controlando, estamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando con los residuos. Entonces digamos que esto se apoya mucho en el tema de realizar indicadores mensuales, que lo vamos también a ver un poco más adelante, pero básicamente esto me ayuda a controlar qué es lo que está sucediendo con los residuos en el proyecto. Listo, bueno, para continuar con el desarrollo, digamos, todo esto que estamos hablando es desde, digamos, nosotros ya, pues, digamos, MAT como tal, hemos desarrollado planes de gestión de hace más o menos casi 7, 8 años. Entonces, básicamente, mucho de esto de lo que estamos diciendo es a partir de la experiencia, ¿no? De lo que nosotros hemos realizado, hemos hecho planes de todo tipo, para todo tipo de constructoras y todo tipo de proyectos, BIS, Trato 6, 4, 5, todo lo que necesiten. Entonces digamos que eso es, digamos, desde nuestro punto de vista, y es lo que hemos visto en común en los planes que hemos desarrollado. Ya más adelante vamos a hablar puntualmente lo que nos dice cada norma. Estos 8 pasos que acabamos de los que acabamos de hablar es básicamente eso, es experiencia. Aquí ya nos vamos a meter un poquito más en cómo se aplican estos pasos con los planes que establecen las entidades de control. Sabemos que las personas que nos están escuchando, hay personas en Bogotá, hay personas en otras ciudades del país. En Bogotá básicamente tenemos, la norma apareció con fuerza a partir del 2012, con la resolución 1115, ¿sí? Ahí se comenzó a poner serio el tema, por decirlo de alguna forma, y se estableció el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. La 932 la ratifica, ¿sí? Del 2015. Es importante saber que para Bogotá hay una guía, que es la guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. La última versión es del 2015, si no estoy mal. Exacto. Sí, y eso está disponible en el portal de la Secretaría. Entonces ahí está todo lo que debe contener este plan. Sí, una parte importante de ese plan es que este plan se debe entregar al hacer el registro de la obra ante la Secretaría. Si es requisito para obtener el PIN, en el momento que usted va a abrir el PIN de su obra, la idea es que usted ya tenga su plan, ¿sí? A veces pues en algunas ocasiones hemos visto que abren el PIN mucho después, ya cuando la obra ya, o cuando les fueron a hacer la primera visita de la Secretaría, entonces, ay, verdad, necesito el PIN. Entonces ahí sí hagamos el plan. Entonces es lo importante, que esto tiene que estar listo antes de que la obra inicie, ¿sí? Aún desde la demolición. Quiero hacer aquí una aclaración. Muchas veces nos ha pasado que abren pines y elaboran los planes para la demolición y después otro para la construcción. No es así, es el mismo para todo el ciclo de vida del proyecto, desde su concepción, diseño hasta su entrega y su finalización. A nivel nacional está la resolución 472 del 2017, ahí se llama como Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición. Es la misma cosa, o sea, ahorita vamos a ver el paralelo y es la misma, pues varía en algunas cosas, pero es muy similar. ¿Qué pasa con este plan? Este plan debe entregarse en físico a la autoridad ambiental que corresponda 30 días antes de iniciar las actividades. Bueno, digamos que tenemos una participante que nos hace la claridad de que en Medellín ya tienen, digamos, un sistema web, así como sucede aquí en Bogotá, donde no es necesario entregarlo en físico, sino que ya hay como un aplicativo como lo que sucede en Bogotá. Digamos que la norma por ahora establece que cada autoridad regional, para el caso de la aplicación de la resolución 472, que es la de nivel nacional, la autoridad es la que establece los lineamientos de cómo tiene que ser ese manejo. Obviamente que hablamos de que Medellín es una ciudad grande, está a la par con Bogotá en la gestión de residuos, entonces por eso obviamente que ya se pusieron un poco más juiciosos de informar a las constructoras cuál es la forma adecuada de hacer esta presentación, pero pues digamos que hay otros municipios, hay otras ciudades que están un poco más quedadas en el tema, entonces
a pesar de que la autoridad no haya dado esos lineamientos específicos, pues la norma existe, está vigente, hay que aplicarla, entonces mínimo hay que, cuando se está iniciando proyecto de construcción, entregarlo a la autoridad, así ellos no hayan dado como esos lineamientos específicos de cómo se tiene que hacer. Es importante eso, es importante eso gracias a la persona que nos hace esa claridad, porque pues sabemos que en Medellín, pues digamos que el área metropolitana del Valle de Aburrá pues tiene todo, pues una cantidad de entidades y pues tienen una, creo que consolidada para hacer ese manejo. En Cundinamarca, ¿sí? Hay muchos proyectos en Cundinamarca, Chía, Cajicá, Mosquera, Funza, todo ese tipo de cosas. Ellos sí tienen que entregarlo a la CAR, ¿sí? La CAR en este momento todavía no tiene un sistema, o sea, como lo decía ahorita Vanessa, ya en su momento es potestad, digamos, de la entidad. Si alguna corporación autónoma genera su sistema y no tiene que ir a llevar en físico las hojas a la oficina de la CAR, pues lo radica digitalmente como lo hacen allá en Medellín o como lo estamos haciendo aquí en Bogotá, pues súper. Pero pues por ahora no es así, hasta donde tengo entendido, hasta es un proyecto que el año pasado que terminó, hicimos ese proceso, Matt generó ese proceso, el acompañamiento, hizo su plan y lo radicó eso fue en Facatativá. Bueno, lo que pasa es que las corporaciones autónomas regionales, digamos que la autoridad es para una región como tal, pero tienen unas sedes específicas de acuerdo al lugar. Entonces, digamos, en este caso que fue un proyecto de FUSA, se radicó puntualmente en este sitio, pero pues sí hay que investigar directamente con la autoridad quién es la que está manejando actualmente este tema de los RCDs y ellos le indican a uno dónde se tiene que iniciar como este proceso. Muchas veces se trae como toda esa parte de la documentación a la sede de Gran Estación acá en Bogotá, pero la autoridad tiene como su sitio regional donde tiene que llevarse a cabo este proceso, entonces pues necesariamente hay que consultarlo con ellos de cómo tiene que ser. Estoy viendo que están haciendo muchas preguntas sobre el tema de reutilización, de en qué momento me aplica todo el tema del plan de gestión, pero pues ya vamos, si quieren, a ir con esa partecita específica del tema de las áreas, de los metros cuadrados, de cuándo me aplica, cuándo no, entonces si quieren ya vamos a ir revisando ese tema. Bueno, aquí vamos a hacer un paralelo ya de lo que es el esquema de la 01115, el esquema de la 472 y qué esquema responde a los pasos que ya vimos, los 8 pasos que miramos antecitos. Entonces, dale, Vani. Listo, entonces recordemos, el paso número 1 era recolectar los datos del proyecto. Entonces, para poder identificar esos datos generales de mi proyecto, la norma de Bogotá especifica en el anexo número 1 de la resolución 932 del 2015 los datos que tengo que incluir. Es la ficha técnica del proyecto y aquí sí van unos datos muy específicos. Les hablábamos hace rato que era el nombre del proyecto, el número de licencia de construcción, el área a construir, pero la idea sí es guiarse para el caso de Bogotá de mínimo lo que me pide esa ficha, porque pues es de obligatorio cumplimiento. Mientras que para el nivel nacional, de acuerdo a la 472, también hay un anexo donde te pide datos del generador de la obra y datos de la obra. Es un poquito más general que lo que le aplica a Bogotá, pero pues básicamente es la misma información. Listo, de acuerdo al segundo paso, que recordemos que es estimar la cantidad de materiales que se van a utilizar para el proyecto. Entonces aquí es cuando empiezo a hablar de todo el tema de cuánto voy a utilizar de material para construir, de acuerdo a esto cómo va a ser el manejo. Entonces, para el caso de Bogotá, el anexo 2 me indica que tengo que hacer un reporte de las cantidades dentro del documento. Tengo que hacer el reporte de las cantidades totales: cuánto concreto voy a utilizar, cuánto acero, cuánta madera, material como tal. Y tengo que diligenciarlo en el anexo 2 de la resolución 932 del 2015 para el caso de Bogotá. Adicionalmente, hay que hacer una estimación de costos, de cuánto me va a costar gestionar adecuadamente los residuos que estoy proyectando que se van a generar, y tengo que hacer el reporte de estos residuos. Si yo estoy haciendo una proyección, voy a decir que me van a salir tantos residuos de mi proyecto, tengo que tener muy claro desde el inicio cuál es la forma adecuada de gestionarlos. Si los voy a reutilizar dentro del mismo proyecto, si necesariamente los voy a sacar del proyecto, pero con gestores pues autorizados, y todo esto va en unos anexos. Digamos que sí es una información muy específica que solicitan para el caso de Bogotá, por eso ahí les estamos como nombrando cuál es el anexo de la 932 donde nos solicitan esta información.
Y bueno, y para el caso del nivel nacional, es la proyección de RCDA general. Volvemos al mismo tema de que la 472 es específica en RCDs, pero es mucho más general de la información que piden en Bogotá. Entonces hace parte también del mismo anexo, pero es simplemente la proyección de residuos. No te pide tanto detalle como si te lo solicita en Bogotá. Listo, para el paso número 3, que es la meta de reutilización, que veo que es algo que están preguntando bastante, que cuánto nos aplica de reutilización en Bogotá, cuánto estamos a nivel nacional. Más adelante vamos a dar un poco más de detalle, pero pues digamos que aquí es muy importante como aclarar. Para Bogotá, la meta de reutilización para Bogotá, el porcentaje que hay que cumplir es diferente de lo que exige la norma a nivel nacional, porque pues salieron en años diferentes. La nacional, recordemos que entró en vigencia en el 2018, entonces pues obviamente que la meta empezó en un 2%, que ya lo vamos a mirar más adelante, y empezó a crecer a partir de esto, mientras que Bogotá, que estamos ya un poco más avanzados en el tema, ya estamos en una meta de reutilización del 25%, pero es algo que se toca en las dos normas, entonces es algo que necesariamente hay que incluir dentro del plan de gestión. Seguimos con, digamos, todo lo que tiene que ver con el paso 4, 5, 6 y 7, que pues era cuando hablábamos de cómo definir la gestión dentro y fuera del proyecto, con qué gestores voy a trabajar. Entonces yo tengo que incluir dentro, tengo que documentar muy bien en ese plan de gestión cuál va a ser el manejo de los residuos en obra. Básicamente, cuáles van a ser las acciones si llega a haber demolición, cómo voy a prevenir y a minimizar esos residuos, cuál va a ser la separación en la fuente, cuáles van a ser mis métodos para reutilizar y en qué actividades lo voy a hacer, todo el tema de clasificación, de socialización y todo lo que hace parte, pues digamos, como de la gestión externa. Desde el inicio del proyecto, que es cuando elaboro como todo este tema del documento, tengo que tener claro qué voy a hacer con mis residuos y básicamente es saber con quién voy a trabajar. Así como armo un plan y un trabajo en equipo con una serie de profesionales dentro de mi proyecto, también tengo que hacer de una vez las alianzas con las empresas o los gestores que me van a garantizar ese tratamiento adecuado de los residuos cuando se van del proyecto. Y en el tema de la 472, igualmente, como pueden darse cuenta, también tengo que describir específicamente cuáles son las actividades de reducción y minimización, cuáles van a ser las actividades para el almacenamiento temporal, describir cómo van a ser los acopios. Digamos que en esta parte las dos normas, la verdad, sí son bastante similares. Listo, y pues lo que llamábamos el último paso, que es el tema de la medición de la generación de residuos, pues como les indicábamos, para saber si vamos cumpliendo nuestras metas que se plasmaron desde el inicio en nuestro plan de gestión, tenemos que ir midiendo. Entonces, para la norma de Bogotá, tenemos que diligenciar 3 indicadores que me lo exige también la resolución 932, que son el de eficiencia, eficacia, efectividad. Ya los vamos a explicar un poquito en más detalle más adelante. Y para la 472 también tengo unos indicadores de medición que digamos que son más y más específicos que en la norma. Digamos que a pesar de que en el resto de pasos veíamos que la resolución nacional era un poco más general, en este tema de la medición y los indicadores es al contrario. La norma nacional es un poco más específica y me pide medición de más puntos, a diferencia de la norma de Bogotá. Bueno, veo que están haciendo muchas preguntas, pero pues digamos la idea es continuar para no como romper con el hilo que tenemos. La idea es al final pues tener un espacio amplio, espero, para poder tratar todas estas preguntas que nos están haciendo. Entonces, algunas de esas preguntas se van a responder en un rato, porque ahorita vamos a ser más específicos con cosas del plan. De hecho, ya vamos a empezar con la parte que dice el plan en la práctica, ¿sí? Exacto. Entonces, que ya es ver cómo todo lo que nosotros ya hablamos y todo lo que acabamos de decir, pues ya lo vamos a ver cómo se ve reflejado en un plan de gestión y cómo lo vamos a aplicar a un proyecto de construcción. De pronto quiero hacer una claridad y por ahí leí uno que dice que es instalador, es contratista y presta un servicio de instalación de estructura metálica a la obra y no genero RCDs. ¿Cómo yo reporto más residuos? Digamos que todo, pues, o sea, nosotros tenemos experiencia y su merced sí genera RCDs, ¿sí? Entonces, y todo residuo que se genera en obra es un RCD, o sea, un papelito que se genera en obra es un RCD. Entonces, obviamente, todo está englobado en eso. Entonces, el decir que usted como contratista no genera RCDs, pues, o sea, si usted instala estructura metálica,
y está haciendo soldadura, los cositos que le sobran, eso es un RCD. Entonces obviamente sí lo es y usted es el responsable de ese residuo en su proyecto. Digamos que hay una confusión muy común casi siempre cuando hablamos de todo este tema de normativo en las construcciones, de el responsable dueño del proyecto versus el contratista, ¿no? O sea, todo el tiempo, no, pero ¿quién abre el PIN? ¿El dueño del proyecto o el contratista? ¿Quién hace plan? Digamos que obviamente que todas las empresas deberían contar con un plan de gestión de residuos enfocado a su actividad puntual, porque pues de acuerdo a la actividad que hacen generan unos tipos de residuos específicos. Pero como les dice David, todo lo que se genera en obra es residuo de construcción y demolición. Digamos que está catalogado así porque se genera dentro del proyecto de construcción. Entonces es importante entender que si usted como empresa no tiene como tal un plan de gestión de residuos de su propia actividad, igual sí tiene que cumplir con el global que está exigido para las constructoras, donde dice qué hay que hacer con cada residuo, cómo se gestiona, cómo le aplica, pero todo el mundo, digamos que interviene dentro del proyecto, pues de alguna forma tiene que ver con todo este tema de los RCDs, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver ahorita claramente, digamos, cómo vemos cada paso en cada uno de los planes, y va a haber un paralelo. Bueno, la información del proyecto, ¿sí? La información del proyecto. Tenemos dos tipos de fichas, digamos la ficha técnica, que es la de la 01115 o la 932, esa está en la 932 es donde está como anexo. O sea, es un anexo, es este modelo, debe contener esta información. En algunos casos o en algunos proyectos, en algunos planes que hemos realizado, no nos lo devuelven porque tal vez falta un dato, de pronto nos faltó, digamos, el chip o algún tipo de cosa. Entonces es importante que toda esa información que ustedes ven ahí en esa ficha es un pantallazo de los planes que nosotros realizamos y pues ahí está todo. La forma, muchas veces nos piden, ay, pero el formato es igual. No, o sea, usted puede hacer eso en una hoja, en un Word. Hemos visto pues, los proyectos que las hacen en otro tipo de formatos, no hay problema. Exacto. Lo importante es que esté contenida la información que la Secretaría en este caso requiere. Y esta es la hoja de un plan de la 472, básicamente es la misma, ¿sí? Razón social, ahí nos dice datos del generador, datos de la obra. El generador como tal es el constructor, el responsable de la obra, ¿sí? Y ya la obra, bueno, se llama Casa López, un ejemplo, que se llame un proyecto, ¿sí? Conjunto Rosa María o algo así. Entonces, esos son los datos que tienen que ir en la obra. Es importante, ahí nos piden las coordenadas, porque muchas veces en Cundinamarca o en otros lugares, pues no tiene vereda, Pepito. Exacto. Entonces, es importante poner los datos, las coordenadas. Nosotros aquí extra pues pusimos ese mapita ahí de la ubicación del proyecto, pero pues es algo que nosotros pusimos pues por iniciativa propia. Es importante también tener claro las categorías del municipio en donde están ubicados, que sepan qué categoría, si es distrito especial, que bueno, ya es Bogotá, Medellín, Cali, ya son ciudades con una población mucho más grande. Es importante que sepan eso porque dependiendo de eso les aplica la reutilización. Ya vamos a mirar más adelante ese dato, ¿sí? Como ustedes ven ahí, toca ponerle el área del lote, el área a construir, ¿sí? El número de la licencia de construcción, copia, digamos, tener copias de las licencias, el tiempo estimado, fecha de inicio, fecha de finalización y tener ya estimados un material de excavación y un material de descapote. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta porque esa es la información que necesita. ¿Sí? Aquí en el 01115 ustedes ven en la parte de abajo responsables, ¿sí? Estar actualizando ese plan. Muchas veces ponen el nombre de la CISO que estaba, pero se fue a mitad de la obra y llegan a la mitad de la obra o cambian el director o el responsable y bueno, este señor ya se fue, no sabemos quién es. Entonces es clave que si ustedes tienen algún tipo de cambio durante el proyecto, pues estén cambiando y actualizando esa información.
Listo, bueno, dentro de la práctica pues claramente está el paso de estimar la cantidad de materiales que se van a utilizar para el proyecto de construcción. Recordemos que si bien es un plan de residuos para conocer cuáles son los residuos que se van a generar en mi proyecto, tengo que saber de dónde provienen esos residuos. Entonces, bueno, en temas normativos, para Bogotá la 932 tiene el anexo 2. Digamos que este no es el anexo completo, nosotros tratamos fue como de mostrarles una parte como lo que es más importante, porque en realidad el anexo es un poco más grande. Lo que les decía David hace un rato, digamos que son unos temas de diseño propio, pero este anexo en realidad sí es como un cuadro específico de la Secretaría, no se puede modificar porque está vigente por norma. Entonces básicamente lo que tengo que hacer yo es identificar cuáles son los materiales que voy a utilizar para construir. Todos los proyectos son diferentes, no quiere decir que porque aparezcan acá todos los tengo que utilizar, obviamente que no. Entonces la idea es identificar cuáles son esos materiales que yo utilizo y las cantidades. Hay algo muy importante que les quiero decir acá, y es que resulta que esta norma nos establece los anexos en metro cúbico. Es decir, que yo tengo que poner las cantidades de concreto, de plástico, de madera, de residuos peligrosos, de acero en metro cúbico. Pero desde que el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, recuerden que estamos en el anexo 2 hablando de Bogotá, el aplicativo de la Secretaría Distrital de Ambiente cambió desde octubre del año pasado. Y dentro de los cambios que sufrió el aplicativo, está el tema de que ahora todo hay que reportarlo en tonelada. Entonces digamos que aquí empezamos a tener quizás inconvenientes, porque en el anexo la información me la pide en metro cúbico, pero cuando yo lo cargo al sistema de la Secretaría de Ambiente para hacer mis reportes, lo necesito tener en tonelada. Entonces esto es un tema que sé que ha generado muchas dudas, que uno dice, no, pero si la norma me establece este formato en metro cúbico, ¿cómo me lo piden en otra unidad de medida? Pero en este momento así es como estamos en Bogotá. Nosotros pues digamos porque trabajamos en esto, porque pues andamos también en mucho contacto con la autoridad y sabemos digamos lo que viene, es que la idea es que Bogotá tiene que alinearse a la norma nacional. Igual no quiere decir que la norma nacional no le aplique a Bogotá, pero teniendo en cuenta que la 472 pide todas las cantidades en tonelada, pues Bogotá va a llegar a eso también. Todavía no ha sido por norma que hay que hacerlo, pero lo que les recomendamos nosotros es que diligencien este anexo así tal cual está, porque es de la norma, pero pues tengan sus cuadritos aparte donde tengan el paralelo de las cantidades metro cúbico versus las cantidades en tonelada también. Listo. Y para la 472, entonces igualmente es una estimación de materiales a usar en obra. También tengo que identificar cuánto concreto voy a usar, cuánto acero, cuánta madera, depende del tipo de proyecto. Tengo que identificar mis materiales en una unidad de medida, pero para hacer el reporte a la autoridad hay que hacerlo en tonelada. Entonces ustedes se van a dar cuenta y digamos que este también es un diseño nuestro, pero básicamente es la información que pide la norma. Entonces se van a dar cuenta que nosotros tratamos de utilizar unos factores de conversión para hacer estas conversiones. La Secretaría de Ambiente establece cuáles son las densidades de los materiales para hacer la conversión de metro cúbico a tonelada. La 472 no es tan específica de decir cuáles son las densidades que uno tiene que utilizar, pero pues nosotros les recomendamos utilizar las densidades del... Ya lo vamos a ver. Ah, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Bueno, aquí está. Bueno, pues básicamente digamos, es un cuadrito, digamos. Pues nosotros hemos hablado muchas veces, a veces con ingenieros y eso, y muchas veces saben que tienen un porcentaje de desperdicio. Nosotros tenemos esta tablita, bueno, pues un poquito de un señor Plazola, ¿sí? Que establece estos porcentajes de desperdicio, ¿cierto? Entonces cemento 5, arena 30%, no sé qué, entonces del total que tienen, entonces ahí sacan el desperdicio. Sé que ahora los procesos son mucho más eficientes, de pronto tienen sistemas, digamos, mucho más especializados de planeación, donde reducen bastante el desperdicio. Entonces, estos porcentajes pueden variar dependiendo el proyecto, las personas, la filosofía de manejo de materiales de su obra, las políticas. Entonces, digamos que yo sé que su ingeniero o los calculistas o el mismo director de obra puede tener esa información. Por parte, digamos, también tenemos esta tabla, ¿sí? Que es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Es una tabla, digamos, que nos ofrece una densidad de kilogramos por metro cúbico. Es una tabla que nos
que nos ayuda bastante, ¿sí? Para sacar, digamos, ahorita que Vani hablaba de que ahora tocan tonelada. Entonces, no, pero yo cómo hago si yo, yo de excavación saco 20.000 cubos. Bueno, pues entonces usted busque aquí más o menos cuál sería el valor que le da, sí, que es, no sé, sería limo húmedo suelto, podría ser, sí. Entonces, digamos, o limo húmedo consolidado, ya ustedes revisan y ahí ustedes hacen su operación de factor de conversión. Pero digamos que es una forma que tenemos, o también para esto de la estimación, muchas veces se asusta mucho a las personas porque no saben cómo hacerlo, ¿sí? O a veces las mismas fichas de los materiales, las fichas técnicas, digamos, un ejemplo, el drywall. El drywall, ustedes, digamos, hay un factor de conversión de alguna de las marcas que se utilizan muy comúnmente, donde habla que un metro cuadrado de instalación de drywall pesa 7.2 kilogramos, si no estoy mal, ¿sí? Hasta donde me acuerdo, ¿sí? Perdónenme si de pronto el número está mal, pero pues ustedes pueden sacar ahí, ustedes pueden sacar el dato, ustedes lo pueden sacar de ese tipo de fichas. Entonces, básicamente esto es, digamos, es la forma de sacar esa estimación, ¿sí? Sabemos que muchas veces las personas, pues sí, muchas veces nos dicen, ay, pero la estimación, Exacto. ¿y cómo se hace? Pero no, que esa vaina cómo se saca, que yo no sé de materiales. Con este tipo de recursos lo podemos hacer. Digamos que acá lo importante es apoyarse siempre de la parte técnica, o sea, nosotros hablamos mucho de que siempre el responsable es la parte de seguridad, el ambiental, pero finalmente la parte técnica es la que conoce muy bien cuál es la proyección y cuál puede llegar a ser como ese porcentaje de desperdicio, y a veces cuando uno hace las conversiones con densidades son unos valores pues demasiado altos, entonces pues hay que sentarse a revisar con los ingenieros, con los arquitectos, y realmente los datos que estamos poniendo dentro de nuestro plan están acordes realmente con el proyecto, ¿listo? Sí, hay que ser un poquito intensos con el director de obra y eso. Una vez en un proyecto sí tocó estar ahí detrás, venga, ayúdeme, venga, y mandarle correo, porque sabemos que ellos a veces están muy ocupados y a veces estos temas como que no le ponen mucha atención. Pero digamos que venga, regáleme 2 minuticos, ¿cuánto concreto vamos a dar? Y ellos tienen sus tablas o algún tipo de cosas. Sabemos que algunos presupuestos se estiman por índices. Pues digamos que ahí toca hablar de pronto con el contratista o algo así que nos colabore con esos datos. Eso. ¿Listo? Bueno, aquí vinamos con el tema de fijar objetivos y metas, ¿sí? Como lo decía ahorita Vane, en Bogotá pues la reutilización está en el 25%, ¿sí? ¿De dónde sale ese 25%? Entonces ya vimos estimación de materiales. Digamos, usted estimó que en su proyecto se va a gastar 20.000 toneladas de material. A ese sáquele el 25 y ese es el material que usted tiene que certificar que reutilizó en obra, ¿sí? Eso es en Bogotá, ¿sí? En Bogotá. Incluir desde la etapa de diseños, de estudios y diseños, los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la reutilización de elementos reciclados provenientes de los centros de tratamiento y aprovechamiento RCDs. Esto está en el artículo 4. Entonces, la reutilización de los generados por las etapas constructivas y desmantelamiento. Entonces, usted puede utilizar, digamos, ahí, elementos reciclados provenientes de centros de tratamiento y aprovechamiento RCDs. Nos están aquí haciendo una pregunta, está muy puntual a lo que estamos hablando, de cómo se reporta la reutilización o si hay alguna fórmula establecida. Entonces, bueno, recordemos que dentro de lo que hemos hablado está el tema del total de materiales. Entonces yo totalizo esos materiales y voy sabiendo mes a mes cuánto voy a reutilizar. Entonces el total reutilizado en el mes dividido ese volumen total de material utilizado en obra pues por 100 para poder sacar porcentaje. Pero pues digamos ahí, como les estamos diciendo, en la resolución 932 encuentran específicamente cuál es la formulita para poder sacar este porcentaje. ¿Listo? Aquí también nos preguntan qué es lo que sigue. Dice, para reutilización, ¿qué debo hacer si no es posible cumplir con el 25%? Digamos que ahí usted tiene que saber eso desde el comienzo de su proyecto, ¿sí? Muchos proyectos que hemos trabajado a veces pues
por la misma naturaleza del proyecto, pues no generan el suficiente material como para cumplir el 25%. ¿Qué tienen que hacer ahí? Tienen que enviar acá en Bogotá, si es el caso de Bogotá, enviar un informe técnico a la Secretaría diciendo, mire, mi proyecto es así, 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 voy a producir nomás tanta material, eso me da, reutilizar eso nomás me da tan, no me alcanza, entonces solamente voy a utilizar el 10, el 5, el 2, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Y nos ha pasado en algunas ocasiones, y es que muchas veces mandan informe técnico diciendo no puedo cumplir. Pero a mitad de proyecto. Pero a mitad de proyecto. O mandan dicen no puedo cumplir, no puedo nada. La secretaría les responde, ¿cuánto puede cumplir? No puede el 25, listo, ¿cuánto? No, el 10, listo, hágale con el 10. Lo importante es hacer esto previo al inicio de actividades, porque pues digamos que la norma es muy específica en decir que si usted determina y detecta que definitivamente no puede cumplir con la reutilización, entonces listo, justifique técnicamente por qué no y propóngase una meta. Volvemos al tema de la meta, póngase una meta de cuánto va a reutilizar, mídase durante la ejecución del proyecto y justifíquelo al final del proyecto. Queremos de todas formas contarles que en la página web de MAT encuentran varios blogs. Nosotros tenemos muchísimo contenido sobre cómo cumplir con esta meta de reutilización. Digamos que muchas veces en los proyectos nos dicen como, no, pero es imposible, yo no sé qué hacer, de verdad no entiendo cómo las constructoras que dicen que logran cumplir, cómo lo hacen. Entonces nosotros en la página ahí les enviamos por el chat el link para que sepan dónde están esos tipsitos y esas formas de reutilizar que aplican para la mayoría de proyectos. Obviamente que cada proyecto es diferente, pero pues es algo que les puede servir muchísimo. ¿Listo? Listo. Entonces esa es la 01115, para quienes están Bogotá preguntando. Digamos, esto del 25% es Bogotá. Listo, entonces ya saben, es el porcentaje de volumen o peso en material, pues en este caso sería peso, porque ya todo es tonelada. Entonces esto lo tienen que hacer en Bogotá. Esto es en Colombia, el resto del país a nivel nacional. Aquí la norma arrancó con el 2% en el 2018, ¿sí? El año pasado estaba en el 4%, entonces este año estamos en el 6%. Toda obra tiene que certificar que reutiliza el 6% del total de materiales, volumen y peso. Volumen o peso a la autoridad ambiental. Es importante aclarar que para la norma nacional, a menos que la autoridad lo exija, como nos decían, de pronto allá en Medellín las cosas pues también avanzan a un ritmo diferente que en otros municipios o en otras ciudades del país, pues ellos pueden exigir reportar mensual o eso, o no sé, o sí, mensual reportar la reutilización como se hace aquí en Bogotá. Digamos que ahí, ¿cómo se reporta esto? Usted tiene que hacer la reutilización, guardar su formato en donde usted documentó esa reutilización y guardarlo. ¿Por qué? Porque al final usted tiene que entregar en la 472, usted al final, cuando usted ya termina su obra, usted tiene que entregar a la autoridad ambiental la implementación. ¿Qué es la implementación? El plan de gestión ejecutado y el registro con todos los certificados de disposición final y todos los formatos de reutilización, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Digamos, aquí es donde entra a jugar lo que le hablábamos ahorita, lo de los municipios. Aquí vemos que municipios de categoría especial 1, 2 y 3, el cumplimiento de la meta va del 1 de enero del 2018. O sea, para esos municipios en esas categorías de este año tienen que certificar o tienen que reutilizar en su proyecto el 6%. Y las categorías 4, 5 y 6, ellos comienzan a cumplir esto desde el 2 de enero del 2023, desde el 1 de enero, pronto se me fue eso, pero ellos tienen más tiempito para acomodarse, para ajustarse, porque sabemos que en esos municipios pues son más pequeñitos, entonces pues no hay tanto problema, pero en esos municipios grandes, pues obviamente ellos ya tienen que estar cumpliendo. Digamos que acá el tema de los municipios de categoría 4, 5 y 6, si de pronto en este momento están ejecutando el proyecto, a pesar de que no hayamos llegado al 2023, que es cuando empieza la norma a exigirlo, uno puede igual trazarse metas. No me aplica todavía, pero si estoy en uno de estos municipios haciendo un proyecto de construcción, me voy por lo mínimo, que es el 2%, que pues digamos sí está establecido, y trato de darle cumplimiento a esto. Estoy viendo que nos están preguntando
digamos, si el tema del reciclaje aplica dentro de la reutilización y qué puedo yo o no reutilizar para esto. Ya vamos a hablar puntualmente porque es diferente lo que le aplica de reutilización a Bogotá que lo que le aplica al resto del país. ¿Listo? Entonces, si quieren, ya vamos a revisar ese tema. Listo. De acuerdo a nuestro siguiente, digamos, paso para la aplicación de todo este tema del plan de gestión, entonces tenemos dos cosas que son muy importantes: el tema de la gestión interna y todo lo que le aplica a lo que es gestión externa. Entonces, bueno, recordemos algo que nos decía David hace un rato, y es que comúnmente uno cree que una demolición es como un proyecto aparte. La demolición hace parte de una de las etapas de un proyecto de construcción. Digamos que muchas veces el inicio de un proyecto de construcción es una demolición, entonces una demolición no es un proyecto aparte, sino que hace parte de esa etapa inicial de mi proyecto. Entonces, que sí es muy importante tener en cuenta lo que es demolición selectiva. Nosotros somos expertos en el tema de demolición, es uno de los servicios que prestamos. Entonces, digamos que, bueno, incluso mucho antes de que la norma se pusiera como tan juiciosa con este tema, es muy importante que para la demolición, que es la etapa en donde más se generan residuos en un proyecto de construcción, porque muchas veces casi que el 100% es residuo, lo importante es enviarlo a un tipo de aprovechamiento. Todo lo que se genera en una demolición se puede enviar. Nosotros hemos logrado aprovechar casi que hasta un 99% de lo que se genera en una demolición. Entonces, lo importante es desviarlo, sea para reutilización o para reciclaje, pero pues tratar de que lo menos posible se vaya para disposición final o para relleno sanitario, que es lo único que debería irse en una demolición para relleno sanitario, lo que son peligrosos, cuando quizás salen tejas de asbesto, material peligroso, material especial, pero pues de resto sí tratar de aprovechar la mayor cantidad de residuos, y pues digamos que durante el proceso tratar de hacer lo que es demolición selectiva. Ah, bueno, no, es que, pues, que dijiste que los peligrosos para relleno, pero no, no, para relleno final. sanitario. Esos van es para, o sea, con un gestor autorizado. Como peligroso. Como residuo peligroso, porque en relleno sanitario primero no lo reciben y después nos ganamos una sanción ahí y después nos dicen, ay, es que más nos dijo. No, es para un gestor autorizado, ¿listo? Listo. Bueno, digamos que una vez, digamos, cuando se hacen las demoliciones, trato de hacer el aprovechamiento de toda la cantidad de residuos posible, y luego entramos a hablar de lo que es la prevención y minimización. Digamos que hay algo muy importante aquí, y es que cuando hablamos de gestión de residuos tenemos que tratar de pensar jerárquicamente, porque cuando yo pienso de esta manera le apunto a tratar de minimizar lo más posible los residuos. Digamos que si genero cierta cantidad de residuos y todo lo envío a reciclaje, no quiere decir que eso esté perfecto y que ambientalmente eso sea lo más correcto. En realidad, lo mejor que yo puedo tratar de hacer para gestionar adecuadamente los residuos es ni siquiera generarlos. Muchas veces tengo muchas opciones para ni siquiera generar el residuo. Por ejemplo, hacer una buena planificación del proyecto. Cuando yo hago una buena planeación y durante la ejecución no hay tantos cambios, pues no tendría que, por ejemplo, identifiqué que en mi proyecto iba a ir un muro en esta zona, pero a mitad de proyecto decidí hacer cambios en los diseños y tuve que demoler. Eso finalmente, ¿en qué se convierte? En residuo. Cuando hago una buena planificación y evito este tipo de cosas, estoy evitando generar los residuos. Todo el tiempo tengo opciones de tratar de no generarlos. Cuando tengo, por ejemplo, contacto directo con el proveedor, yo le digo al proveedor, no me traiga mi material en tanto sobreempaque, porque a la final todo eso es residuos, sino solamente tráigame mi material, y me estoy evitando generar residuos. Entonces hay que apuntarle siempre al tema de prevención y minimización, y por eso es que la norma también nos exige que listemos una serie de estrategias para ver cómo vamos a tratar de no generar los residuos. Si definitivamente no puedo hacerlo, pues ya me voy con mi siguiente paso en la pirámide, que es tratar de reutilizarlos, sea dentro del mismo proyecto o externamente, pero tratar de alargar la vida útil de los residuos. Definitivamente no pude reutilizar más algún residuo o material, entonces ahí sí pienso en el tema del reciclaje. Recordemos que el reciclaje es propiamente el proceso industrial, entonces es decir que enviar tanto residuo a reciclaje tampoco es que esté tan bien. O sea, hay que tratar de optimizar recursos, de no generar residuos, de reutilizarlos lo que más se pueda para alargar su vida útil, y ahí sí pienso en el reciclaje.
En el reciclaje para los residuos, digamos, como el plástico, como el cartón, como la chatarra, que son aprovechables, y el compostaje para el caso de los residuos orgánicos, que pues es otro tipo de reciclaje, por decirlo como de alguna forma. Es que esa pregunta que hacen ahí me dice que en la reutilización está el agua, con los sistemas de recirculación de agua para contortadoras de bloque, lavado de llantas. Digamos que esa reutilización no te contaría para la reutilización, porque pues obviamente es un recurso que tú vas gastando y vas usando, pero o sea, digamos que no hemos visto el primer proyecto que lo utilice como reutilización. Entonces ese porcentaje, no, reutilicé tantos galones de agua. Esa reutilización de agua va más a la responsabilidad y al cumplimiento del manejo de vertimientos y manejo de recursos, del buen manejo del recurso hídrico en los proyectos de construcción. Entonces eso no entraría como una reutilización. No sé si la pregunta apunta a esa dirección de utilizar esa reutilización como parte del porcentaje de reutilización ahora. No. Lo que pasa es que yo lo veo es como que el agua no es o sea, es un residuo, es un recurso en realidad más que un residuo, entonces no hace parte de la clasificación de los RCDs y por eso no te cuenta dentro de la reutilización. De todas formas, sí es obligatorio, porque tú tienes que tratar de generar estrategias para optimizar los recursos naturales, y sí es obligatorio hacer una recirculación en las cortadoras de ladrillo en los proyectos, por lo que se utiliza tanta agua y agua potable. Entonces digamos que es más porque no es un RCD como tal. Es el cumplimiento de la guía ambiental para el sector de la construcción. Exacto. Que esa está adaptado y normalizado con una resolución. ¿Cuál es? La 1138 del 2013, Exactamente. Es la que hace que la guía se vuelva de obligatorio cumplimiento pues para Bogotá. Hay una pregunta aquí que me parece chévere que la revisemos, que nos dice que si pueden cumplir con el porcentaje de aprovechamiento reutilizando el material en obras diferentes que no se relacionen con el proyecto en los que genere. Bueno, para esta parte yo les hablo desde la experiencia. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en proyectos de construcción y sabemos que cuando una misma razón social tiene varios proyectos de construcción, uno le puede pedir a la autoridad que le permita hacer movimientos de materiales que sobran en un proyecto para reutilizarlos en un segundo proyecto. Hemos hecho el proceso y la forma en la que lo hemos hecho es decirle a la autoridad: mire, me sobra material de excavación de esta obra, pero la necesito en esta obra, y lo hemos logrado certificar en un lado como disposición y en el otro lado como reutilización, pero la Secretaría de Ambiente en Bogotá nos lo ha valido siempre y cuando sean obras de la misma razón social. Esto no lo van a encontrar en la norma porque no está esa claridad ni está eso específico, pero pues lo hemos hecho en casos puntuales donde le hemos preguntado a la autoridad, le hemos dicho: vea, Secretaría, tengo este caso, ¿qué puedo hacer? Y hemos logrado que lo valgan. Entonces lo importante es obviamente que enfocarse en lo que me pide la norma, y si la norma no lo dice claramente, pues igual socializarlo con la autoridad. Es importante avisar antes. Exacto, ya hice la operación, ahora sí avisemos. Porque ¿qué pasa? Si normalmente la hacemos antes, la hacemos y después avisamos, que también pasó en una, que hicieron una actividad muy similar, un movimiento similar, y avisaron después. Y lo que hicieron fue ganarse: venga, ¿y usted por qué hizo sin pedirnos permiso y autorización? Es un tema de pedir la autorización. ¿Qué pasa? Que pues con las entidades hay que considerar los tiempos. Entonces, si usted tiene afán de hacer las cosas, pues definitivamente no es una opción, porque hay que esperar a que la autoridad le dé por escrito la autorización, valga la redundancia, porque si no es como si usted estuviera haciendo las cosas ilegalmente y puede tener problemas más adelante. Recordemos que una obra no es un sitio de disposición final legalmente constituido que pueda recibir material, entonces esos movimientos de material que usted está haciendo de residuos serían ilegales. Aquí hay otra claridad, dicen: esa autorización puede ser entre dos autoridades ambientales, caso CAR, la ANLA. Pues no sé si la ANLA en algún momento está pendiente de este tipo de proyectos. Creo que la ANLA, digamos, ya en ese tipo de licencias ambientales, pues ya son proyectos mucho más robustos. Sí, creo que ahí no entra. Pues hasta ahora nosotros no hemos tenido relacionamiento con el ANLA, sino siempre es la CAR y la Secretaría. Sí, para este tema de RCs, digamos que igual la norma la generó, la 472 la generó el Ministerio de Ambiente, porque es una norma nacional, pero pues digamos que ya
es una regulación de cada entidad. Quiero contarles que tenemos a todo el equipo de MAT aquí muy pendiente de sus preguntas, entonces para que sepan está Natalia Pérez respondiendo preguntas, también está Gina Pongutá y también está Eric Jiménez, entonces para que ustedes sepan que ellos hacen parte del equipo de MAT, entonces pues toda la información que les están brindando nos ayuda un poco como a agilizar este tema de que no podemos responder todas las preguntas, ¿vale? Bueno, listo. Listo, el tema de almacenamiento, como les contábamos hace rato, parte de los pasos es indicar dentro de mi documento cómo voy a hacer las actividades de almacenamiento. Es obligatorio contar siempre con un punto de acopio, entonces la idea es contar de qué manera voy a hacer el punto de acopio. Nosotros recomendamos mucho que no se compre material nuevo para los acopios porque esto se va a volver residuo, volvemos a lo mismo, tratar de reutilizar los mismos materiales de obra para crear mis acopios, hacer una buena separación. La idea es que inicialmente quizás yo no tenga fotos de mis acopios para incluir en el plan, pero hace rato les decíamos, los planes hay que estar actualizándolos y yo cambio de diseños dentro de mi proyecto, pues la idea es ir actualizando esto con información real y específica del proyecto, ¿listo? Muy importante indicar cuáles son los residuos que yo voy a copiar y almacenar dentro de mi proyecto, porque pues no siempre se generan los mismos. Hay que contar con un con un acopio de residuos peligrosos que sí es muy diferente al acopio del resto de residuos, porque pues recordemos que los residuos peligrosos tienen una normatividad específica, entonces hay que cumplir con esto no solo por temas ambientales, sino por temas de seguridad también. Este es un ejemplo de uno que manejamos en algún proyecto. Si se van a dar cuenta, no tiene tanto material reciclado porque en realidad no puedo hacerlo con materiales inflamables, pero pues la idea sí es acomodarlo, señalizarlo, tenerlo muy bien y tener un espacio siempre, porque dentro del checklist de la autoridad, tanto la nacional como la distrital, el punto de peligrosos es como un ítem aparte del resto de residuos. Tiene normatividad específica, aplica para todo el territorio nacional. Está incluida dentro del decreto 1076 del 2015, entonces por esto este tema de los peligrosos, digamos, es mucho más grueso. Es importante, digamos, eso, que tengan extintor ahí al lado, que tengan esta barrera que ustedes ven acá, no sé si se me ve mi mouse, ¿sí? La barrera, digamos, de contención para evitar que si hay derrames, pues se salga el líquido que se ve haya como el diquecito, derramado, ¿no? eso. Y es importante que tengan kit de derrames. En muchos proyectos han tenido inconvenientes porque no tienen kit de derrames, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan. ¿Listo? Exacto, listo. Bueno, tenemos el tema, les decía hace rato que íbamos a hablar de este tema de la reutilización. Este es el momento que nos preguntaban de qué forma podía cumplir con la reutilización. Entonces, hace rato les decía que dentro de nuestra página de MAT, que ahí les estamos poniendo como el link, tenemos varias ideas de reutilización que ustedes pueden utilizar para aprovechar el material dentro del proyecto. Para Bogotá hay dos formas para cumplir con la reutilización. Una es reutilizar el material dentro del mismo proyecto, es decir, que la excavación que se me generó de una actividad puntual no la saco del proyecto, sino que la utilizo para rellenos dentro del mismo proyecto. Digamos que ahí alcanzan a ver en las foticos que salió material de excavación de una zona, se llevó para otra zona. Ese es como el antes, este es como el durante. Entonces el personal haciendo como un relleno y una nivelación de terreno con material que salió de otra zona de la obra. Esto es un ejemplo pues claro de lo que es reutilización en sitio, que es una de las formas para cumplir tanto en Bogotá como a nivel nacional. Otra de las formas para cumplir también a nivel nacional y dentro de Bogotá es comprar material con contenido reciclado. Entonces aquí es muy importante entender que para que esto me aplique como reutilización, el sitio al que le compre material tiene que ser un centro de aprovechamiento legalmente constituido, o de lo contrario en Bogotá no me lo valen. A nivel nacional no está esta claridad, es decir, que todo lo que yo le compre a cualquier proveedor y que el proveedor me certifique el contenido reciclado me cuenta dentro de la reutilización. Y hay otra cosa muy importante, y es que esas son las dos opciones para Bogotá, pero a nivel nacional sí tengo una tercera opción, que es que todos los residuos que yo gestione adecuadamente y un gestor autorizado me certifique que hace un aprovechamiento de los residuos, esto también me cuenta dentro de la reutilización. Yo creo que este tema es bastante extenso, no me voy a quedar mucho ahí, pero vuelvo y les digo, en el blog de MAT hay mucha información y en otros webinars hemos hablado como un poco más de este tema para que lo consulten, ¿listo?
Bueno, la forma de mostrarle a la autoridad que se hace la reutilización es básicamente con fotos. Este es el formato que le aplica a Bogotá, pero nosotros en los proyectos que hemos tenido a nivel nacional lo hemos utilizado también, porque pues la norma nacional no tiene lineamientos específicos y nos lo han valido. Entonces básicamente es demostrar el proceso: fotos del antes, del durante, del después, las cantidades, planos de donde se hace la reutilización y a qué porcentaje del total de mis materiales hace referencia a la reutilización. Y pues al final un tema de firmas, es muy importante que el director de obra siempre se haga responsable de estos procesos, porque el director de obra es el que responde ante la gestión con la autoridad. ¿Listo? Eso de pronto responde a una pregunta que hicieron, que quién avala la reutilización. La reutilización en obra la avala el director de obra. Estos formatos deben ir firmados por residente. Digamos, si en algún proyecto que tuvimos, los residentes de los contratistas eran responsables de hacer reutilización y reportarla mensualmente. Entonces ellos llegaban y decían: ay, mire, reutilicé, una vez en un proyecto reutilizaron unos escombros para rellenar eran que como unos huecos, en una obra que era un concesionario, entonces tenía esos huecos donde se le cambiaba el aceite a los carros, no me acuerdo cómo se llama. Y eso lo rellenaron. Entonces el contratista, nosotros le entregamos este formato y ellos nos lo devolvieron con el dibujito, con las medidas, con todo eso. Nosotros como asesores de obra en este momento lo revisamos, verificamos, y apenas nosotros verificamos, le mostramos al director de obra, y el director pues él no va a ir a revisar también. Él muchas veces confía en nuestro trabajo, como muchas veces, y él firma el formato. Entonces normalmente va firmado por el residente y el director, el que lo hizo y el que supervisó lo que... Exactamente. Y ya depende si de pronto por temas digamos administrativos de una obra tiene que revisarlo la interventoría, pues a mí me parecería súper, porque ellos también estarían pendientes y verificando que las cosas se hicieron, porque a veces esta reutilización se presta a veces como para decir cosas que no son. Exacto. Bueno, la socialización y el entrenamiento. Bueno, digamos que acá era un poco lo que les hablábamos, de que la información hay que divulgarla con todo el personal de obra. Todos los que tienen algo que ver con el proyecto de construcción están obligados, y pues más allá de la obligación es la importancia de gestionar adecuadamente los residuos. Entonces es un tema de estar capacitando y entrenando todo el tiempo al personal para lograr nuestras metas planteadas en el plan. Pues digamos que están estos 3 puntos que son los que nosotros vemos claves para entregarle. Muchas veces, a veces damos información que la gente no necesita y confundimos. Básicamente es mostrarle qué residuos generan, cómo se manejan, y hacer actividades de concientización, así como algunas veces se hacen temas de seguridad industrial, que cuida tus manos, tu familia te espera, todo ese tipo de cosas que la gente como que le toca un poco el corazón, por decirlo de alguna forma. Y hemos visto que funciona, de hecho, en realidad se logra. Muchas veces, digamos, hablando de temas, digamos, muchas cosas, tragedias o cosas que suceden, digamos, uno puede hablar hasta de lo que pasó en La Calera hace unos días, con ese río que bajó, pues uno puede decir también es provocado por los residuos que se disponen mal, y por eso están los drenajes están tapados. Entonces digamos que puede ser un ejemplo para utilizar, y en eso va la concientización para cambiar nuestra forma de pensar frente a estas situaciones. Exactamente. Bueno, digamos que acá es muy importante. Muchas veces cuando llegamos a un proyecto nos dicen: no, pero es que el obrero está acostumbrado a que hace lo que quiera, que si tú le exiges hacer algo no lo logras, con el obrero no se puede, nos dicen todo el tiempo. Pero nosotros hemos comprobado que sí. Lo que pasa es que uno tiene que saber llegarle a cada tipo de persona. Obviamente que a ellos tienes que motivarlos, incentivarlos. Nosotros hemos logrado hacer una buena gestión cuando les ponemos metas al personal y les decimos: listo, si este mes logramos hacer un aprovechamiento del tanto por ciento, la siguiente capacitación por lo menos hay unas 11. Con el dinero de los residuos muchas veces logramos darle incentivos a los mismos trabajadores. Entonces obviamente que esto motiva un poquito más allá, porque a veces llegarle solo con el tema de la concientización no es tan fácil para todo el mundo, pero vuelvo, insisto, se logra. Hay algo muy chévere aquí que les estamos mostrando, es el tema de las guías para contratistas. Nosotros diseñamos dentro de MAT
digamos que a raíz de la experiencia se hizo el diseño de unas guías para contratista, porque sabemos que los residuos que se generan por actividad son diferentes. Entonces son herramientas muy buenas que sirven para el proyecto, que están disponibles para descargar en la página de MAT. Entonces ustedes pueden utilizarlas. Hay para residuos de mampostería, para drywall específicamente, para actividades, instalaciones eléctricas, hidráulicas. Las tenemos muy específicas porque sabemos que el personal que trabaja en obra es muchísimo. Entonces obviamente el contratista de pintura no va a generar lo mismo que el de carpintería metálica. Entonces la idea es que utilicen estas herramientas para mejorar todo este tema de la gestión de residuos y lo incluyan claramente en el documento, dentro de las estrategias de implementación de gestión. ¿Listo? Bueno. ¿Qué sigue? Bueno, aquí voy yo. Bueno, aquí ya vamos a hablar de la gestión externa, ¿sí? Aquí ya vamos a hablar de la gestión externa en el tema de residuos. Y es, la gestión externa, pues, básicamente es qué va a pasar con mis residuos cuando salgan de mi proyecto. Hace mucho tiempo eso no era responsabilidad de la obra, eso uno escuchaba, era sáqueme esos residuos, yo no los quiero ver. Y no importa cómo salgan. Pero ¿qué hago? No me importa. Sí. No me importa, no los quiero ver, sáquelos de acá. Y pues desafortunadamente todavía pasa, ¿sí? Todavía en muchas obras uno va un día y estamos viendo la montaña de residuos y al otro día ya no está. ¿Y qué pasó con esa montaña? No sabemos. No sabemos y no nos importa. Y también. No nos importa y o no le queremos contar. Porque nosotros como asesores ambientales desafortunadamente algunas veces pues no contamos con un apoyo muy bueno de la parte de obra. Entonces obviamente a veces hacen cosas simplemente por cumplir y punto. Entonces, pero es responsabilidad, digamos que si ustedes si se atrapan a un volquetero o entregando algún tipo de residuos en lugares no autorizados, pues ahí van a escalar la investigación y pueden llegar a su obra y eso le puede generar problemas. Entonces básicamente es que usted tenga claro, esto es parte del directorio, que usted tenga claro qué va a hacer con sus residuos, como lo en su momento Vanessa. Prevención y minimización, como vemos esta pirámide o esta jerarquía que vemos acá, son como todos los tipos de tratamiento a los que pueden ser sometidos los residuos que se generan en nuestra obra. El más importante y el que queremos llevarnos a todos es la prevención y la minimización, evitar que el residuo se genere, evitar que el residuo salga de la obra. Esa es la mejor forma. Sí, muchos decimos no, que el reciclaje, pero el reciclaje muchas veces no es lo mejor, es la que nos han vendido un poco con más fuerza, pero es la prevención y la minimización lo que más peso puede tener. Por eso ven ahí que no hay nada en el cuadrito, porque pues la idea es que el residuo no se genere. La segunda, la reutilización. Bueno, es importante que si notan acá, va de la verde a la roja. La opción de arriba es la opción más favorable ambientalmente, o también es la que menor energía es la que menor energía consume, ¿sí? Entonces solamente en pro de la sostenibilidad pues tenemos que enfocarnos hacia arriba, ¿sí? Hacia la prevención y a la minimización. Después sigue la reutilización, que es darle una segunda vida a los elementos que puedan salir de su obra. Muchas veces los campamentos los hacen con tejas, con tablas que les salió del encofrado de la placa, ¿sí? Un ejemplo. Lo que vimos ahorita, usar los residuos pétreos para hacer rellenos, para hacer llenos en algún lugar. La tierra de la excavación, utilizarla para rellenar algún talud, para rellenar algún tanque, alguna cosa. Hay, como dicen, la creatividad es el límite, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y muchas veces hay las opciones, lo importante es tenerlas, lo importante es tener la iniciativa y lograrlas. Después ya es el reciclaje, pues ya es mandar todos los residuos que se generen a reciclaje. Es claro que si los residuos no están bien protegidos, pues se convierten en un residuo no aprovechable. El cartón, ¿cuántas veces cartones no hemos visto que toca botar, que toca disponer como residuo ordinario porque se llenó de tierra, porque los pintores hicieron no sé qué cosas y botaron todo encima y dañaron el cartón de los enchapadores, porque eso sí lo guardan juiciosos? Entonces desafortunadamente eso pasa en obra y sé que ustedes saben de lo que hablamos. Entonces el reciclaje, entonces el metal es reciclaje, el cartón reciclaje, los plásticos, el PVC, el PET,
¿Qué más? Digamos que el tema con el reciclaje, básicamente el principio de reciclaje es el mismo. Cuando yo reciclo chatarra o el tipo de metal ferroso que sea, lo que voy a obtener es materia prima para el mismo material. Si yo reciclo plástico, obtengo materia prima para más plástico. Si yo reciclo papel y cartón, es materia prima para más papel y cartón. Es básicamente lo mismo, solo que lo transformo en diferentes productos. ¿Listo? Listo. El último, pues el compostaje, pues en obra casi no se ve, pues casi no se saca para compostaje, pero pues ese es Pues a normalmente veces el como orgánico. en los casinos hay, En los hay casinos, proyectos sí. que son muy juiciosos y que logran hacer una separación tan juiciosa de separar lo orgánico del resto de residuos que se logran hacer actividades de compostaje. La otro tratamiento es la valorización energética. Digamos, aquí en Bogotá pues no tenemos como plantas de waste to energy o algo así, pero pues digamos que pues, pues la que hay más clarita es una planta de aprovechamiento de gas en Doña Juana, pero pues es una opción que esperamos sea viable en algún momento aquí en Colombia. Relleno sanitario, pues ya son los residuos no aprovechables. La idea es que allá mandemos la menor cantidad de residuos. Sabemos que se generan, digamos, lo que dice casinos o eso, pues esos se generan y se disponen en relleno sanitario. Y pues obviamente un carro un carro recolector de residuos, pues muchos no lleva residuos de obra. Pues si ustedes sacan sus 2 3 bolsitas de residuos no aprovechables que se generan habitualmente, pues ellos pueden llevársela, pero ya si sacan una lona llena de escombros, no se la van a llevar y van a tener problemas de pronto. Y el final, incineración y de seguridad, que ustedes sepan con qué gestor ustedes están trabajando en temas de residuos peligrosos, que ya hacen su disposición, hacen su incineración de los residuos. Esos son los tratamientos que toca, a los que pueden ser expuestos los residuos que se generan. Y aquí ya tenemos que hablar de lo que deben cumplir los gestores y los transportadores con los que ustedes trabajan. Digamos que en primera instancia es gestionar internamente los residuos, lo que hablábamos, todas estas estrategias para hacer una buena clasificación, lograr un buen aprovechamiento dentro del proyecto, pero pues la idea es enfocarnos también en lo que va a pasar fuera del proyecto. Desde el inicio es muy importante contar con empresas que estén avaladas por las autoridades ambientales. En este momento, bueno, estoy viendo una pregunta que dice que también cómo se hace para saber si los sitios están autorizados o no. En este momento el tema de RCDs en Colombia está muy avanzado y las autoridades, de hecho, no solo Secretaría de Ambiente, no solo las CARS, sino que incluso también el IDEAM, por el tema de los residuos peligrosos, tienen en sus páginas web colgados una serie de listados de gestores que pueden hacer gestión de sus residuos. Es muy importante guiarnos por lo que la autoridad ofrece, pues porque muchas veces hay muchos recicladores de oficio que, digamos, en su parte documental están al día, pueden estar inscritos ante Cámara de Comercio y todo este tema, pero pues cuando te vas como a la realidad del caso de conocer cuáles son sus procesos, pues obviamente solo los que están ajustados a las visitas técnicas de la autoridad son los que están cumpliendo y pues esos son los que la misma autoridad publica dentro de sus páginas y todo este tema. Entonces los invitamos a consultar siempre las páginas de la autoridad. En este momento les cuento que, por ejemplo, nosotros aparecemos dentro del directorio tanto de la CAR como dentro de Bogotá para la Secretaría Distrital de Ambiente, porque somos gestores autorizados como punto limpio bajo la 472 y como recuperador específico también bajo la resolución 1115 del 2012. Entonces digamos que es muy importante saber que estoy trabajando con empresas que también están alineadas a cumplir con una normativa mucho más amplia en este tema. ¿Listo? Esto es importante, ¿no? Digamos, todo lo que dice Iván es responsabilidad de la obra, saber con quién trabaja, porque si ustedes se ponen a confiarle, no, sí, yo tengo permiso de la secretaría, bueno, súper chévere, pero van ustedes a ver y no tienen ningún permiso, o cuando le sacó sus residuos estaba en proceso de revisión o no tenía la resolución actualizada, porque también pasa muchas veces que trabajan con gestores, en su momento tuvieron licencia, pero esa licencia se les venció en el 2016, un ejemplo, y ustedes siguieron trabajando con ellos hasta el 2018, pues ese material que ustedes dispusieron en esos 2 años, ustedes van a tener problemas porque la empresa donde ustedes hicieron esa disposición o el lugar no tenía licencia en ese momento. ¿Y eso qué va a pasar? Eso le va a crear problemas y después eso se le vuelve un problema grande. Sí, es un tema ilegal. De alguna forma nosotros
como asesores nos hemos dado cuenta que muchas veces los sitios mandan soportes de la autoridad, pero es el soporte donde el sitio le dice autoridad, deme permiso, pero no hay una respuesta de la autoridad donde lo autoriza como tal a hacer la actividad. Entonces siempre como fijarse muy bien. ¿Qué hace finalmente el gestor? Pues el gestor debería ser integral y debería ser responsable de toda la gestión. Entonces es el que recoge en vehículos adecuados para tal fin. No es lo mismo recoger residuos aprovechables que residuos peligrosos. Recordemos que para el tema de los residuos peligrosos, como les decía hace rato, hay unos lineamientos un poco más específicos. Entonces deben saber que los transportadores deben estar alineados al SISCOMP, que quiere decir Sistema de Información de Conductores que transportan mercancías peligrosas. Resulta que los conductores que transportan estas mercancías deben tener un curso de manipulación de RESPEL, entonces siempre pídanle al gestor que les transporta que los conductores cumplan con todo este tema, que estén alineados a la norma. Y para el caso de Bogotá, todos los transportadores de RCDs deben tener un PIN. ¿Listo? Bueno, obviamente que el gestor que es juicioso tiene a todo su personal con todo el uso correcto del tema de protección personal, los EPP, su dotación al día, y obviamente un gestor legal es el que le certifica todo lo que hace con sus residuos, le certifica las cantidades y le certifica los procesos que hace con sus residuos. Muchas veces he visto certificados supremamente sencillos donde solo hay información del proyecto y se fue para reciclaje, se fue para reutilización, pero pues más allá de eso es importante saber qué está pasando con los residuos. Es importante que a nivel Bogotá le certifiquen mensual. No, digamos, la demolición le duró 3 meses y le entregaron un certificado de los 3 meses por todo lo que sacaron. No, es importante que el certificado venga mensual. Y creo que en nivel nacional también. Sí. Digamos, a nivel nacional los certificados deben estar acorde al anexo 2 de la resolución 472. Es un formato específico, ¿sí? Y también tiene que venir mensual porque usted tiene que entregar mensualmente, tiene que estar calculando mensualmente indicadores. Entonces, si a ustedes le certifican durante 3 meses que sacamos 3.000 toneladas de X o Y residuo, pues obviamente usted no va a saber en qué mes o en qué fue más o en qué mes fue menos. Entonces, eso es importante. Exactamente, listo. Es lo que decís ahorita, ¿no? Importante, pues sí, que el gestor cuente con todas las licencias vigentes. El tema de la vigencia es importante. Puedo tener licencia vigente hoy, pero mañana me la pueden suspender, entonces tengo que hacer la actividad de estar revisando. Recordemos que a quienes les aplica la licencia es a las escombreras o sitios de disposición final, a los sitios de tratamiento de RESPEL, los que se van a incineración o celda de seguridad, y a los centros de aprovechamiento de RCDs. Recordemos que hay muchos sitios especializados que se encargan de recibir los residuos para hacer aprovechamiento. Todos estos sitios y estos gestores están alineados con la autoridad y pues obviamente cumpliendo estrictamente con todo. Entonces la idea es apuntarle siempre a trabajar con ese tipo de gestores. Dentro del plan tienen que incluir el directorio de gestores. Desde el inicio uno debería saber con quién trabaja. Entonces, ¿qué es importante incluir dentro de ese directorio? Los datos de la empresa, nombre, razón social, el representante legal, un número de contacto, qué tipo de procesos hace con los residuos y pues incluirlo obviamente dentro de lo que uno socializa con los contratistas. Muchas veces no es la constructora como tal la que gestiona los residuos, sino que se lo solicita el contratista, pero la responsabilidad es extendida. El contratista también está obligado a cumplir con la norma y tiene que obviamente trabajar también con gestores que sean legales. Bueno, ya para terminar, esta ya es la última parte y ahorita vamos con un juego, vamos a jugar Kahoot. Entonces para los que tienen ahí el programa o algo, pues vayan de una vez bajando la aplicación o entrando a la página. ¿Listo? Entonces vamos a terminar esta parte que son los indicadores. Como les decía, los indicadores en Bogotá son 3. El de eficiencia, el de eficacia y efectividad. El de eficiencia es gastos mensuales de la implementación del plan de gestión y el presupuesto planeado del plan de gestión. Aquí nos va a dar un valor nuevamente, cuando ya cumpla el presupuesto, pues se les va a dar un 100%. Es importante que, pues como decía ahí, nos permite conocer la inversión realizada mes a mes por parte del generador en la gestión de RCDs en obra. Entonces ahí es importante estos indicadores: eficacia, cantidad de residuos aprovechados en la obra mes sobre cantidad de material usado para la ejecución de la obra. Entonces aquí también nos va a dar un porcentaje, ¿sí? Y este es el que nos da el de la reutilización, ¿no?
Exacto, el de eficacia. El de eficacia. Que nos lo preguntaban hace rato que cuál era como esa fórmula específica. Este indicador es el que nos da la reutilización. Entonces, digamos, usted estimó completamente los materiales a utilizar en obra. Y eso lo divide por la cantidad de material, la primera parte, cantidad de residuos aprovechados. Entonces, usted hizo aprovechamiento este mes. Lo divide sobre la cantidad de material que usted está utilizando para construir su obra, el total, por 100. Cuando usted ese porcentaje le llegue hasta el 25, pues usted ya tiene cumplida su porcentaje de reutilización en el caso de Bogotá. Hay algo muy importante y es que obviamente que cuando hago estos cálculos debo tener las cantidades en la misma unidad de medida. Recordemos que para Bogotá debo hacer los cálculos tanto en metro cúbico como en tonelada, porque el reporte en los formatos va en metro cúbico y el reporte en el aplicativo en la página de la Secretaría va en tonelada. Entonces es muy importante que, por ejemplo, 100 toneladas de material reutilizado dividido los 1500 que me proyecté a utilizar por 100 para saber porcentaje. A veces estos porcentajes dan 0.005, no se asuste, esto es normal. Lo importante es que cada proceso de reutilización que usted haga le va sumando para llegar a este 25, ¿listo? Y el último es la efectividad, que es básicamente el total de residuos que usted está generando durante el mes comparado con la cantidad de residuos que se pronosticó o que generó. Entonces es ese indicador que nos permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y controlar los datos reportados en el aplicativo de la web de la Secretaría. Entonces básicamente ahí usted llega y dice, no, el total, yo saqué 100 toneladas este mes, pero solo dispuse correctamente, o sea, correctamente dígase, mandé a reciclaje, exacto, mandé a un centro de tratamiento de aprovechamiento, pero usted tiene que incluir en esa suma, en la cantidad estimada de RCDs a generar en el mes, los residuos no aprovechables. No, saqué 30 metros cúbicos de residuos no aprovechables que se llevó el camión al relleno sanitario. Entonces la idea es que usted saque ahí ese dato para usted saber qué tan efectivo está siendo usted con la gestión de sus residuos. En este momento el aplicativo de la Secretaría tiene una opción para diligenciar los indicadores ahí mismo en el reporte. Entonces lo que les aconsejamos es que sigan diligenciando los formatos, pero tengan la información lista al momento de hacer el reporte, porque si usted no tiene los indicadores ya hechos y el anexo 2 hechos, pues el sistema no le va a permitir terminar ni finalizar el proceso del CARE. Este es el formato que nosotros utilizamos, donde vemos, o sea, pues casi todos pues a excepción del último, son indicadores que se van acumulando durante todo el desarrollo del proyecto. Entonces simplemente es un modelo que nosotros utilizamos, ya ustedes pueden utilizar el que mejor les convenga. Estos ya son los indicadores de la 472, como vemos son 6 y son simplemente sumas. Si son cantidad de material usados en obra. Lo que pasa es que usted aquí tiene que declarar para dónde lo envió. Exacto. Cantidad de RCD generado en la obra, cantidad de RCD aprovechado en la obra, cantidad de RCD enviado a punto limpio, cantidad de RCD enviado a planta de aprovechamiento, cantidad de RCD enviado a disposición final. Aquí digamos que obviamente que no es solo sacar cantidades por sacarlas y sumar, esto tiene que estar soportado con los certificados. Es decir, que si yo estoy diciendo que 100 toneladas se fueron a aprovechamiento a un punto limpio, tengo que soportarlo con un certificado de un gestor autorizado que me haya dicho que efectivamente hizo la recepción de esos residuos. Y pues también tenemos como esta forma de graficar, pues personalmente es mucho más fácil entender un gráfico que una cantidad de números. Entonces pues básicamente este es el formato que nosotros utilizamos y pues como dice Vanessa, toda esta información que nosotros relacionamos en estos indicadores tiene que tener su soporte, ¿sí? O sea, no incluyan, ay no, es que el contratista X me dijo que él utilizó 20 metros cúbicos la semana pasada y yo le creí y lo metí aquí. Y ese señor le tomó el pelo hasta que se acabó la obra y después usted quedó con ese indicador descuadrado, se quedó sin el informe, se quedó sin el certificado y después cuando la entidad de control le revise, dice, oiga, ¿y estos 20 metros cúbicos dónde están? Y después usted está sudando frío porque no sabe cómo responderle a la Secretaría. ¿Sí? Entonces es importante que todo eso esté relacionado. Bueno, vamos hasta aquí, digamos, ese es el plan, como lo vimos eran 8 pasos. El plan, ese es como nosotros lo hemos desarrollado hasta el día de hoy, como lo hemos visto. Entonces tenemos básicamente esos 8 pasos. Entonces ahí los tienen.
Bueno, digamos que hay muchos temas que sé que nos han preguntado bastante. Quiero recordarles que hemos hecho otros webinars, los cuales están colgados en YouTube, en la página de MAT, pueden consultarlos, que son temas que hemos tratado de pronto un poquito más específicos y que quizás aquí los pasamos de largo un poco más. La idea es que igual nos cuenten cómo les pareció el tema, cuáles temas quisieran que tratáramos más adelante. Y la idea es que pues vamos a jugar con el Kahoot. Van a ser 5 preguntas, vamos a tener premiación claramente para el ganador. Entonces David les va a explicar cómo funciona toda esta metodología. ¿Listo? Bueno, la idea es que ustedes entren si están en su computador pueden entrar a una página que es www.kahoot.it y la idea es que ustedes ahí se inscriban, ojalá inscríbanse por favor con su correo electrónico. ¿No? Bueno, ustedes van a poder poner como un nickname, entonces la idea es que traten de ser claros porque si ganan no vamos a saber quiénes son. Entonces igual la idea es que nos lo digan por el chat cuando ganen y sepamos para poder enviarles el premio. Nos ha pasado en otras ocasiones que no nos dicen información digamos real, entonces es muy difícil contactarlos para hacerles llegar el premio. Entonces como Ratoncita 20, entonces sería muy difícil conocer quién es Ratoncita 20, entonces traten de poner unos nicknames con nombre para verificar que efectivamente ustedes son los que ganaron y hacerles llegar el premio, ¿listo? Sí, aquí está. Sí, entonces la idea... 18.6. Bueno, el pin se renueva. Les habíamos enviado otro pin antes, pero lo que pasa es que abrimos nuevamente la página, entonces cambió. La idea es que ingresen a la página que está ahí. Que están viendo, 1865-782. 18.65-782. Listo, ya empezaron a conectarse los jugadores. Hay más o menos 150 personas conectadas. Yo creería que la mayoría quieren participar, entonces vamos a esperar un momentico para que se puedan inscribir. ¿Pero sí son? Esos nicknames tan raros. Es que no deja poner el nombre. Ay, bueno, Le da sí. nicknames a las Ok. Antes sí deja Sí, poner el nombre. miren, nos está sucediendo algo. Entonces- En otras ocasiones en los juegos hemos podido ubicar la gente. Voy ¿sí? a hacer el cambio, de pronto aquí está, ya, Friendly Nickname Generator, ya. Sí, fue un Ay, pequeño error, qué pena con les ustedes. vamos a pedir que lo Ya. renovamos, sí. Sí, ya van a entrar, sí. Yo creo que es mejor que sí, va a volver a iniciar para que hagan la Ya inscripción. van a poder escribir. Le había puesto una opción que no me había dado cuenta Cambia y, el número de... era que le ponía nicknames al azar, entonces no podía. Sí. Sí, no. Tengan en cuenta que cambió el número, entonces el PIN es diferente, entonces ya van a poder poner su nombre para saber quiénes son y poder premiarlos al final. Vamos a dar ¿cuántos premios para el juego? Son los 3 primeros. Los 3 primeros, ¿listo? Los 3 primeros ganadores. Luisa Castro está ahí. Uy, estoy viendo mucha gente conocida, qué chévere que hayan participado y nos hayan visto. Esa es tantísima gente. Bueno, lo que les decía, somos más o menos 150 participantes, vamos a darle el chance a más personas de que se conecten, que yo sé que todos quieren participar, si estuvieron atentos. Hola, ¿quién está? Leslie, Lorena, Wendy, ¿cómo están? Iván Antonio, Ferchomán. Acuérdense que si no pusieron un nickname tan claro, si llegan a ganar, tienen que dejarnos la información en el chat para poder saber quiénes son. Adriana Tecera, vamos 60 personas, Caro. No puso el nombre, Lisette, ¿cómo estás? ¿Quién más está por ahí? Igual aquí. Sé que íbamos hasta las 1:30, pero pues si quieren nos regalan esto no nos demoramos nada, son 5 minuticos, 10 minuticos. Mientras más personas se unen, vamos a ver que 67, 68 personas. Gente conectada, 140, ¿no? ¿Cuántos van? 68 personas van conectadas. Yania, Francia, Steven, Julie Herrera, Andrés Fernández. Bueno, vamos a darle un minutico más y arrancamos. No menos, 30 segundos. Cuéntenos si de pronto están intentando y no han podido para darles espera y si no, pues arrancamos. Nos cuentan ahí por el chat si ya se lograron 67, conectar. ahí se frenó, 69. Llega a 70 y arrancamos.
Pues sí llega. Falta uno. Falta uno. Uno, ¿quién dijo yo? Uno y nos fuimos con las preguntas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ya se quedó. Listo, nos quedamos Nos en quedamos 69. en 69, Vamos listo. a empezar. Ya, 70. listo, Laura, 70, bienvenida. Bueno, alguien se salió, pero bueno, vamos a empezar, ¿listo? Como les dice, tienen 20 segundos para responder. Ahí les va a salir en su teléfono. Es un quiz. Nombre dos preguntas a las que responde un plan de gestión de residuos. Ahí en esa son dos opciones, ¿listo? Tienen que marcar dos opciones. O sea, hay dos respuestas verdaderas en esa pregunta. 16, 21, 24. 3, 2, 1, 0. Casi Tan. que se están diciendo. No trae las preguntas. Pero las ven en el celular. Sí, Bueno, tengan en cuenta que si lo están haciendo desde el celular, ahí tienen la opción también de ir viendo las preguntas. ven las preguntas y también, o en el... Están diciendo que no les dejan ver las preguntas, que no se ven. Ah, no, es que tienen que verlas en en la pantalla. Y en el celular Son le las salen, respuestas. le sale el rojo, el amarillo, el azul o el verde. Y ustedes la responden ahí en su teléfono. Ya agrandamos igual la pantalla. ¿Mm? ¿Listos? Vamos con la siguiente. La siguiente es de... Ah, bueno, esta siguiente es de... Perdida.com. Ah, Espera, les damos un poquito, las preguntas se deben ver en la pantalla. Ahí en este momento ya está la pantalla grande para que vean igual las preguntas. ahí está Lisette Cuello, va de primeras. Igual vamos a leerles la pregunta por si de pronto no la ven. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Esto es verdadero o falso. Identificar los tipos de residuos que se generan y sus posibles manejos es una buena idea para tener un PGIRS en obra. ¿Falso o verdadero? Identificar los tipos de residuos que se generan y sus posibles manejos es una buena idea para tener un PGIRS en obra. ¿Falso o verdadero? Listo, 3 segundos. Sé si respondieron todos. Este sí nos fue mejor, bien. 62, bien, Listo, verdadero. bien, verdadero. Claro que sí, Efectivamente, es una buena parte. idea. Listo, siguiente pregunta. Jamie T. Esmeralda Valen va ganando. ¿Listo? Acuérdense que también la puntuación es por tiempo, tienen que responder rápido porque de acuerdo a eso también También pueden- les da posición, Ajá, les da exacto. lugar. Listo. Quiz. ¿Cuál de los siguientes no es un paso que debo dar para construir un plan de gestión de residuos? Aquí solo hay una sola respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes no es un paso que debo dar para construir un plan de gestión de residuos? Definir cómo se van a manejar los residuos dentro del proyecto. La roja, la azul, cómo se disponen adecuadamente los residuos fuera del proyecto. El punto, el amarillo, recolectar todos los datos del proyecto. El cuadrado, llamar a los gestores ambientales. ¿Cuál no? Listo, muy Bien, bien. muy bien. Por ahí hay como 11 perdidos. No, mentiras. Listo. Vamos con la última. Sigue punteando Esmeralda. Muy bien, Esmeralda. Está Va pila. bien, bien. Juan Fernando Díaz va de segundo y Ana Niño de tercero. Y Angélica Romero fue la que más subió posiciones en esta pregunta. 4 de 5. ¿Cuándo se debe entregar el PMA-RCD a la autoridad ambiental? Cuando inicie el proyecto, 45 días antes de iniciar el proyecto, 60 días después de terminar el proyecto, 30 días antes de iniciar el proyecto. PMA-RCD, recuerden muy bien esa sigla. 62, 64 respuestas, 40, muy bien. Uy, bueno. Un 20 estuvo se tan nos- fácil. Recuerden que PMA-RCD es el que le aplica la resolución 472, que es la de nivel nacional, diferente al PGRCD. Que ese sí se entrega cuando inicia el proyecto. Exactamente. Entonces de pronto los del 20, los que pusieron la roja, pues estaban pensando en el PGRCD. Sí, es bastante confuso, por eso quisimos como Cascarita, traerlo, sí, cascarita. cascarita. ¿Listos? Esmeralda Valen sigue punteando. Ana Niño y vamos con la última. Este sigue el quiz. ¿En qué unidad de medida se deben reportar las cantidades de residuos ante la autoridad ambiental?
Tonelada, kilogramo, metro cúbico, litro. Recuerden que hablamos bastante de las unidades, de lo que aplicaba antes, lo que aplica ahora, pero hay una unidad de medida para todos, que aplica para todos. Listo, creo que ya. 210. Tonelada, muy bien. Bien. Puso litro. ¿Alguien puso litros? Que puso litro. Bueno, no Bien. importa, la idea era como divertirnos un rato. Bueno, creo que esto es todo. Entonces, el podium. Tercer puesto, Ivana Aguirre, saltando y todo. Ana Niño, segundo puesto. Y ¡Tarán! Esmeralda Valen gana Bien, muy bien. 5 de 5, miren, los tres. Y 5 de runners up, 5. que fueron los que más avanzaron, fueron esos dos que estaban ahí. Pueden enviar el correo electrónico. Entonces, estas personas que aparecieron ahí, por favor, si nos pueden enviar por ahí por el chat, si quieren por ahí o por privado, creo que pueden hacerlo, su correo electrónico, porfa, para coordinar el envío del regalito que les tenemos para esta tarde. Estoy viendo que, bueno, hay varias preguntas que no se contestaron, que quizás no quedaron tan claras, entonces vamos de todas formas a responderlas internamente, les va a llegar la respuesta, incluso les llegan las preguntas de los otros participantes por si algo no quedó tan claro. Bueno, por temas de tiempo no vamos a poder responderlas todas en este momento. Voy a leer una muy puntual aquí ya para terminar. Los pines en una entidad que realiza licitaciones públicas, ¿quién los debe sacar? ¿La entidad o el contratista? Bueno, digamos que siempre hay una figura que es dueña o responsable directa del proyecto. Siempre hay una cabeza en un proyecto de construcción que responde por absolutamente toda. Debería ser esa entidad. Digamos que no hablo solo de constructoras, porque pues a veces la constructora también trabaja para alguien que es dueño del proyecto. Entonces generalmente ese dueño debería ser quien haga la apertura de PIN para evitar que se creen más, para evitar que esas responsabilidades se le trasladen al contratista. Hemos conocido proyectos donde para un mismo proyecto de construcción 3 contratistas tienen pines diferentes, entonces siempre hay como un responsable general de todo el proyecto y ese responsable es el responsable de abrir el pin. ¿Listo? Bueno, yo creo que Sí, yo creo que ya. hasta ahí pues vamos a dejar el tema de las preguntas, lo abarcaremos más adelante ya uno Sí. por uno. Sí, se sacan todas las preguntas que nos hicieron y pues las contestamos, y a vuelta de correo a todos los participantes les enviamos las preguntas con su respuesta. Entonces pues también le van a llegar a todos. Sabemos que por tiempo pues ya íbamos 1 hora y media, ya vamos 10 minuticos. Gracias a todos por quedarse. Todavía hay 123 personas conectadas. Les agradecemos a todos por su tiempo, su atención, por tomarse el tiempo para asistir a este tipo de charlas, que más que una webinar es compartir el conocimiento que nosotros como MAT hemos adquirido durante todos los años, durante estos años de experiencia, y que espero pues que no es únicamente para nosotros, sino la idea es que en pro de que las cosas se hagan bien, pues la idea es que todos tengamos la misma información. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, su asistencia, gracias a Vane, gracias a todas las personas técnicas que están aquí detrás de cámaras. Sí, gracias a Gina, Nata, Gina, Mónica, Nata. Eric, que nos apoyaron muchísimo con las respuestas. Digamos que con el tiempo nos hemos dado cuenta que tienen muy buena acogida nuestros webinars, entonces por eso el equipo cada vez nos apoya un poquito más. Muchísimas gracias por la participación, nos fue súper hoy. La idea es que nos cuenten más adelante pues si les gustó, qué temas les gustaría tratar. Por acá Eso. estoy leyendo que nos dicen que ojalá lo hagamos más seguido, entonces pues la idea es escucharlos también para ver de qué manera avanzamos. ¿Listo? Sí, Muchas sí, gracias sí, a todos. Si nos cuentan qué temas son de interés, pues nosotros nos preparamos para poder darles el conocimiento que ustedes necesitan. Recuerden que siempre los temas los escogemos de acuerdo a lo que más nos solicitan. Entonces este ha sido un tema que nos venían preguntando bastante, entonces por eso pues tomamos la decisión de enfocarnos en esto, pero pues los escuchamos, estamos pendientes de redes. Ustedes saben que somos muy activos en nuestro Facebook, nuestra página está disponible para que consulten todo nuestro material. Respel, Entonces, indicadores, todo. Bueno, vamos a hacer ahí una depuración a ver cuál es el que más se ajusta. Entonces espero que todos tengan un muy buen día.
que recuperen el trabajo que no hicieron en 1 hora y media, no mentiras. Esto fue Pero productivo. esto fue productivo y bueno, que tengan un resto de día súper chévere. Listo, para todos. gracias. Gracias a todos. Chao, que estén muy bien.